Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inexorablemente los años pasan. Yo ya voy teniendo menos pelo en la cabeza y el poco pelo que tengo es más débil y ya canoso. Nací en el 72, por lo tanto, bueno, todavía no tengo 50, pero estoy ya cerca, estoy a las puertas. Gracias a Dios recibí en el Seminario Menor de Alicante una educación ortodoxa, fiel, por tanto, a la Iglesia, a la tradición, y sobre todo una educación donde me enseñaron que Dios nos ama. Después tuve la suerte de poder venir a Madrid, de terminar mis estudios, empezar los estudios de filosofía, de teología, conocer al Padre Santiago, me conocí antes de empezar a estudiar, y por lo tanto de comprender y entender en qué consistía la espiritualidad del agradecimiento. Me considero una persona afortunada. Os comento esto porque la educación que yo recibí es una educación basada en el amor a Dios y en corresponder al Señor. Yo no recuerdo, porque no lo viví, la crisis del posconcilio. Sin embargo, ahora, a mis años, cuando el posconcilio fue en los finales de los 60 y ahora que nos encontramos en otro siglo, caray, me suena todo igual a lo que he leído que se decía en aquella época. ¿Y qué se decía? Pues muchos, fruto, desgraciadamente, de la filosofía comunista, hablaban de Cristo y de la Iglesia como un proyecto. Hablaban de Cristo y de la Iglesia como una lucha de clases. Hablaban de Cristo y de la Iglesia como algo a realizar, pero no hablaban de Cristo como una persona. No hablaban de Jesús, el Hijo de Dios, como aquel que sin dejar de ser Dios asumió nuestra condición humana y que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. ¿Qué es lo primero que hoy debe experimentar un cristiano cuando celebra esta vigilia pascual donde se conmemora la resurrección de Cristo? Lo primero que debe experimentar es la alegría ante la vida que tiene, puesto que ha resucitado, aquel que es nuestro maestro, nuestro modelo, aquel al que amamos. Su proyecto, no creo que eso sea lo importante. Ahora, lo importante y fundamental es que Él está vivo. ¿Qué debieron sentir las mujeres que acudieron a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús cuando vieron que no estaba el Maestro, que había resucitado? ¿Qué debió experimentar Pedro y Juan cuando fueron corriendo a ver si eso que decían las mujeres era verdad? Y no encuentran al Maestro, sino simplemente aquel lienzo que había servido para envolver y embalsamar al Maestro en el suelo y el sudario recogido donde él estaba tumbado. ¿Qué debieron experimentar? Supongo que no pensaron en el proyecto. Supongo que lo único que pensaron es: mi Maestro está vivo, Cristo ha resucitado,
y la alegría que debían sentir en el corazón debía ser muy difícil de expresar, muy difícil de decirlo con palabras. Eso es lo primero que hoy cada uno de nosotros debería sentir. Cristo está vivo, Jesús ha resucitado, entregó su vida por mí y muriendo en la cruz pagó el precio contraído por nuestro pecado. Pero nosotros no seguimos a un fracasado, no seguimos a un muerto, nosotros seguimos a un muerto resucitado, a una persona que muriendo en la cruz ha vencido a la muerte. Y por lo tanto, el cristiano es una persona que se siente feliz porque su maestro, su modelo, su guía ha resucitado y está vivo. Eso es lo primero que sintieron las mujeres, es lo primero que debieron sentir también sus discípulos y es lo primero que nosotros deberíamos sentir. No seguimos a un fracasado, no seguimos a una persona derrotada, seguimos a aquel que por nosotros subió a la cruz y desde la cruz nos libera. Su resurrección es también nuestra victoria. En segundo lugar, ¿qué significa la Pascua? Pascua significa paso. Para los judíos, la Pascua era el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad en Israel. Para un cristiano, la Pascua significa también paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Saber que tu pecado no es más fuerte que el amor de Dios, que tu pecado no tiene la última palabra, que Dios, que es un juez misericordioso, no quiere tu muerte, sino al contrario, tu vida. Por eso entregó a su Hijo al mundo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Y nosotros que creemos en Él, tenemos que saber que no podemos vivir aferrados al pecado. Y queridos amigos, vivimos aferrados al pecado cuando, porque somos débiles, caemos y nos da miedo levantarnos. Porque somos débiles, caemos y nos da miedo confiar en el Señor. Nos cansamos de pedir perdón, pero Dios no se cansa. El que se cansa eres tú, el que teme volver a confesarse, hacer más oración, venir más a misa, eres tú. Cristo no te da la espalda, eres tú el que tienes miedo a aceptar tu miseria y a ofrecérsela al Señor. Pero si Él te quiere como eres, si Él te conoce y quiere sanar tus heridas, preséntaselas para que cure tu corazón. Y con su gracia, el Señor hará posible que con tu esfuerzo y con su misericordia y su amor puedas levantarte, volver a empezar, luchar nuevamente, porque Pascua significa paso, paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. ¿Crees en Dios? Ponte en sus manos. ¿Crees en Él? Vuelve a confesarte, haz más oración, no tengas reparo en abrir tu corazón a Cristo, porque Dios cumple siempre su palabra y Cristo es la respuesta ante las peticiones, el sufrimiento y el misterio del dolor que sufrimos los hombres. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, vivamos con esperanza. Y como os decía al inicio de la Cuaresma y después al inicio del Triduo Pascual, nosotros no solo tenemos memoria, que la tenemos, y sabemos que hizo Cristo por nosotros. Nosotros venimos aquí a celebrar. Celebrar significa actualizar el misterio de nuestra salvación, llevar al que no cree los méritos de la salvación de Cristo, llevar a esta sociedad que a veces es incrédula o que le da la espalda al Señor, llevar los beneficios que Cristo ganó para nosotros, muriendo y resucitando. Cada vez que tú vienes a misa, cada vez que tú pides por los que no tienen fe o por los que sufren, estás siendo instrumento de Dios. Y esa es nuestra misión y nuestra tarea. Ojalá y pudiéramos presentarnos limpios de pecado, pero es que somos débiles. Pues si al menos, si somos débiles, presentémonos con esperanza, con un corazón lleno de esperanza y de fe, que, aunque tiene miseria y pobreza, es un corazón que confía plenamente en el Señor.
Qué bien supo expresarlo Quevedo. Polvo somos, Señor, pero polvo enamorado. Y porque estamos enamorados, queremos servir al Señor y que Él se pueda servir de nosotros para llevar su amor, su misericordia, su esperanza al corazón que sufre y no tiene fe. Y porque no tiene fe, desespera. Vivamos con la libertad y la alegría de los hijos de Dios, que se saben liberados del pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Que el Señor se pueda servir de nosotros para ser luz en medio del mundo. Nos ponemos en pie.